Bien, hermanos, feliz día. Bendiciones. Estamos una vez más para estudiar la palabra de Dios. El capítulo que se mencionó es Daniel 7. ¿Qué verso dijimos? 25. Pero vamos a leer desde el 23. Daniel 7, 23, 24 y 25. Noten lo que el texto dice ahí. 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Ustedes saben que es un reino, ¿no? Sabemos que es un reino. Es una nación, es un país gobernado ¿por quién? Por un rey. Ese es un reino. Y por lo general los reinos de la antigüedad eran grandes. ¿Se recuerdan Babilonia? ¿Cuántas provincias tenía Babilonia? 120. Después pasó a mano de ¿quiénes en la historia? Los medos y los persas. Otro reino. Y después, ¿cuál fue el otro reino? ¿No se recuerdan? Grecia. Y después, voy a poner aquí porque es la continuación de lo que estuvimos hablando el tema pasado. ¿Alcanzan a ver ahí? Sí. ¿Se alcanzan a ver los números? Sí, ¿no? ¿Qué? Sigue diciendo aquí: un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Todo esto tiene explicación, pero no vamos a entrar en explicación a esto, porque lo que nos interesa es el cuadro que estamos viendo aquí, porque es la continuación del tema anterior que tuvimos. ¿Se recuerdan? Y nosotros en el tema anterior que tuvimos, ¿a dónde nos detuvimos? ¿En qué tiempo? ¿En qué fecha? ¿En qué momento? ¿En qué año? ¿En qué año nos detuvimos? ¿Se recuerdan? Ustedes lo pueden ver ahí. Los demás están cubiertos porque tenemos que leer acerca de esa historia en ese tiempo y de esos eventos y de esas fechas que están cubiertas ahí todavía. Vamos a ir descubriendo cada una de las que vayamos estudiando o analizando un poquito. Y para eso yo les digo que deberían de tener ustedes, cada uno de ustedes, el libro El conflicto de los siglos. ¿Cuántos lo tienen? Muy pocos. Deberían de tenerlo todos. A unos niños, a unos pequeños deberían de tenerlos, y ya pueden leer, estudienlo capítulo por capítulo, página por página, para que ustedes vayan entendiendo mejor lo que vamos a analizar aquí, o lo que estamos analizando acá. Porque no vamos a leer el conflicto de los siglos, todos los capítulos, ni todo el capítulo entero, sino partes, lo más importante, porque lo que queremos presentar es que ese libro es, como dice ahí, ¿libro de qué? ¿Libro de qué? 3000 años de historia. Y ya dijimos en el tema anterior, la parte 1, que esos 3000 años de historia llegan hasta dónde y hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo llega? ¿Se acordaron? Ya se los olvidó. Hasta la tercera venida de Cristo. Sí, porque los otros, esos 1000 años después de antes de los 3000, es la venida del Señor. Yo no le estoy diciendo aquí que Jesús va a venir exactamente en alguna fecha determinada. No, eso no sabemos exactamente el momento que Jesús viene. Lo que sabemos y podemos saber es el tiempo. El tiempo exacto, casi exacto de la venida del Señor lo sabemos porque está dicho aquí en el libro El conflicto de los siglos. Pero el día exacto y la hora exacta no podemos decir ninguno de nosotros exactamente así, rotundamente, ese momento en el cual Él va a venir. Pero que está fijada una fecha determinada, sí, está fijada.
Así que atención al cuadro, porque vamos a ir descubriendo más números después del 321 donde nos detuvimos. Y entonces ahora el verso 25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Dios. Y a los santos del Altísimo quebrantará. O sea, en otras versiones dice matará, destruirá. ¿Quiénes son? ¿Quiénes eran los santos del Altísimo de aquel tiempo? ¿Y quiénes son los santos del Altísimo de hoy? ¿Quiénes son los santos de Dios hoy? Su pueblo, que nos reunimos hoy para adorar a Dios. Su pueblo, los que se reunieron en aquellos tiempos, esos eran los santos del Altísimo. Santo, ya sabemos nosotros que es toda persona que se aparta, deja el mundo y sigue a quién. A Cristo. Bueno, hay un libro que se llama Santos y Pecadores. Bueno, los mismos santos son pecadores. Eso es lo que el libro explica. O sea, el autor del libro explica, y sí, es verdad, es real. Somos santos, sí, porque somos apartados para un servicio especial a Dios. Pero somos pecadores, ¿por qué? Porque tenemos una descendencia pecaminosa. Y esa descendencia la obtuvimos ¿de quién? De nuestros padres y del primer padre. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. No vamos a entrar en tantos detalles en la profecía, porque digo, tenemos que ahondar más aquí, porque lo que estamos viendo es que este libro, El conflicto de los siglos, es un libro que tiene cronología desde un punto determinado, el año, ¿qué año? 31. Cuando Jesús murió. Él fue crucificado en el año 31. Tenemos eso ahí explicado en el conflicto de los siglos y en el deseado de todas las gentes. Yo no sé si la iglesia puede promover y puede empezar a hacer un trabajo, ordenar libros del conflicto de los siglos para que cada hermano y hermana y niño que ya pueda leer tenga uno. Y no solo la iglesia. Hermanos, deben de tener ustedes material, el conflicto de los siglos, para repartir y dar a las demás personas, porque la gente necesita conocer, entender y saber esto. Y especialmente tú y yo, que somos los que portamos, tenemos la palabra de Dios profética, y como la expresión dice, más permanente y segura, en la cual hacemos bien en estar atentos. ¿Por qué? Porque esa palabra profética, según la profecía, es luz para cada uno de nosotros. Es una antorcha para que nosotros nos iluminemos y conozcamos la palabra de Dios referente al tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. Ustedes ven ahí, dice, pensará en cambiar. ¿Cambiar? Sí, ya lo vimos en el tema anterior. ¿Quién hizo el primer decreto de cambio de un día de adoración que Dios hizo y dejó desde la creación? ¿Quién hizo el cambio? ¿Ustedes lo saben? ¿Se recuerdan? ¿Quién fue el que lo hizo? ¿Quién fue el que lo decretó? Constantino. Ya lo vimos nosotros. ¿En qué año fue? ¿Qué año fue? 321. Y es más, la fecha es exacta también. Dice 7 de marzo del año 321. Ahí nos detuvimos, sí. Pero ¿qué sucedió después del 31, después de la muerte de Cristo? Es para recordar. Jóvenes, tienen que aprender esto. Ustedes quieren predicar en algún momento de lo que es profecía, pues tienen y deben de entender profecía y estar entendiendo lo de hoy. Porque usted no puede hablar de profecía si usted no la estudia. Grandes y jóvenes, adultos y niños, es importante que vayamos aprendiendo esto. En algún momento le van a preguntar a usted, como le preguntaron a un monje, a un predicador de aquí de Norteamérica cuando fue allá a Europa. Y un sacerdote, un monje tártaro, le preguntó si sabía acerca de la venida de Jesús, del tiempo, de los tiempos de la venida de Jesús. Y él dijo que él de eso no sabía. El hombre se asombró. Que cómo es posible que ellos estaban allá predicando de profecía y sabían más de tiempos y de profecía que el mismo que iba de aquí a predicarles allá.
Hermano, usted no puede ir a enseñar algo que usted no haya aprendido. Entonces es necesario que cada uno de nosotros entendamos todos los aspectos de la profecía lo más que se pueda. Nunca vamos a llegar a entender y conocer todo, porque es imposible. Nuestra mente no puede llegar a captar exactamente todos los designios de Dios, aún dados en la palabra de Dios, aún dejados en el espíritu de profecía, porque es demasiado. Nuestra mente no abarca todo eso, es demasiada información, es demasiado conocimiento que hay ahí, como para que nuestra mente lo almacene todo. Es difícil, pero usted puede tener un buen grado de conocimiento. ¿Y cómo se obtiene el conocimiento? Estudiando. Si usted no estudia, usted no puede tener un grado de conocimiento suficiente como para poder explicar a los demás. ¿Qué pasó después del 31? ¿Cuál era la semana? ¿Qué número de semana era esa semana del año 31 según la profecía de Daniel? ¿Se recuerdan? ¿Cuántas semanas estaban determinadas para el pueblo judío? 70. Pero el ángel le dijo a Abraham, 69 semanas. Más una semana. En la última semana, a la mitad de la semana, murió Jesús. Y la mitad de la semana era el año 31 de Cristo. Perdón. Siempre quito el volumen al teléfono. Ahora se quedó con volumen. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. La mitad de la semana fue el año 31 en ese momento. Esa era la mitad de la semana. ¿Cuándo terminaba esa semana de 7 años? ¿Cuándo terminaba? ¿En qué año terminó esa semana número 70? 3 años y medio después. ¿Cuál es la fecha? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el año? El año 34. Eso lo vimos, lo leímos. Y después del año 34 nosotros avanzamos en otro evento y lo leímos, y lo que leímos está en el conflicto de los siglos, pero yo no traje el libro en ese momento, Josefo. Este libro, la historia de las guerras de los judíos, por el historiador Josefo. Josefo vivió ese tiempo no el tiempo de Jesús, sino unos pocos años después, y él escribe acerca de las guerras de los judíos. Y una de las guerras de los judíos que él describe bien es las guerras, o la guerra, en el año 70, cuando fue destruida la ciudad. La ciudad de Jerusalén, tal como Jesús había dicho, fue destruida en ese año 70. Pero ¿qué había sucedido antes? Comentamos nosotros, en el año 63, ¿qué es lo que había sucedido? ¿Qué había dicho el Señor a los judíos, a su pueblo? ¿Qué les había dicho Jesús a los discípulos especialmente? Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. ¿Y qué más les dijo? Los que estén en Judea, los que estén en la azotea. ¿Qué dijo él? ¿Era señal para salir o para huir? Hay una diferencia marcada entre una orden de salir y una orden de huir. Yo le pregunto, y tal vez ustedes se recuerdan, ya hablamos aquí de eso. ¿Lot salió o huyó? ¿Salió? No salió. Él no salió. Y es más, no huyó, sino que lo arrastraron, lo sacaron de la mano, jalado a él, su esposa y sus hijas. A él lo sacaron. Y más que todo a la esposa contra su voluntad, por todo lo que dejaba en la ciudad, por todo lo que tenía en la ciudad. Año 34, el apedreamiento de Esteban. Año 63, el hombre llamado por Josefo, dice que se llamaba Jesús, hijo de Ananías. Ese hombre dijo a la ciudad: salgamos de aquí. Y eso comenzó desde el año 63. Porque en el espíritu de profecía nosotros encontramos que la hermana mencionó y escribió en el conflicto de los siglos que fueron 7 años antes de la destrucción. Dice ella que un hombre, un rústico campesino, empezó a anunciar: salgamos de aquí, salgamos de aquí. 63. ¿Cuántos años antes de la destrucción?
7 años. 7 años antes de la destrucción. El año 66 fue sitiada la ciudad de nuevo. Perdón, en el año 66 fue sitiada la ciudad primero, la primera vez. Y ahí en ese tiempo, en ese año fue que el pueblo que había escuchado de Jesús la orden, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado, huyan a los montes. Y ahí en ese tiempo ellos salieron. 3 años y medio antes de llegar a la destrucción, que fue en el año 70, cuando los romanos volvieron. ¿Al mando de quién? ¿De qué general? Tito. Entonces ahí la ciudad fue sitiada, el sitio no se quitó hasta destruir la ciudad, lastimosamente. Esa es la secuencia de la historia de la iglesia cristiana al principio. Y cuando ellos fueron el primer mártir cristiano, la persecución de la iglesia comenzó allí, aunque había sido perseguida ya antes. Sí, pero oficialmente el año 34 terminaba la semana 70. Y el año 63 Dios les manda el anuncio que abandonen la ciudad, pero no le hacen caso al hombre. Dice que ese hombre, ella menciona que lo azotaron, también Josefo dice lo mismo, lo azotaron tanto que los azotes, los golpes llegaban hasta los huesos, rompía la carne y llegaba hasta los huesos. Y el hombre no se quejaba, sino lo que decía es: ay de Jerusalén, ay de sus moradores. Y él encontró la muerte, dice Josefo, también lo dice Elena de White, en el mismo sitio que él había predicho. Él dijo y anunció que las personas, los cristianos y toda la ciudad pudiera salir, pero no salieron, no le hicieron caso, excepto aquellos pocos que habían escuchado de Jesús la orden que abandonaran la ciudad cuando la ciudad fuera sitiada. Ellos salieron en el año 66. La ciudad no fue destruida sino hasta el año 70. Hermano, muchas personas, cuando hay crisis, cuando hay dificultades, como mencioné la vez pasada, la pandemia, yo siempre digo pandemia, porque es un plan y ha sido un plan, y siempre seguirá siendo un plan. Todas las cosas que pasan en este mundo, la mayoría todo es planificado. No hay nada que no sea planificado, casi todo es planificado. Hay alguien detrás de ellos planificando todo. Fue destruida la ciudad, sí, pero antes el Señor había mandado que se diera una advertencia a los seres humanos. Como hoy es lo mismo. El Señor manda una advertencia, pero no hacemos caso. Estamos bien cómodos en las grandes ciudades, en las medianas ciudades, y casi a nadie le gusta vivir afuera. Fuera de las ciudades casi no, porque no hay mucha comodidad. Entonces las ciudades tienen toda la comodidad. Decía en una ocasión, creo aquí con ustedes, en una esquina están los bomberos, al otro lado de la cuadra está la policía, la estación de policía. 2, 3 cuadras adelante, 5 cuadras está el hospital. Están las clínicas y está todo. Entonces, mejor, dice la gente, vivir en una ciudad porque todo es cómodo y todo lo tenemos a la mano. Vivir en un sitio lejos de las ciudades es un poco más difícil. Y muchos no les gusta batallar con las cosas difíciles. Así que, adelante en la historia, el año 321 se da la primera ley dominical. Por ley, guardar el domingo. Y eso lo leímos en el apéndice, en la segunda página, al final del libro, El Conflicto de los Siglos. Usted puede encontrar el apéndice y ahí va a encontrar el código de Justiniano. Ya lo leímos la vez pasada, así que recuerde el tema, escúchalo nuevamente para que usted pueda leer ahí. Pero vamos a seguir con algo que adelante en la historia encontramos un año también determinado. ¿Cuál es ese año? ¿Cuál es ese año? Vamos a quitar aquí. 538. ¿Qué sucedió ahí en el 538? Y miren que está marcado. 538. En el conflicto de los siglos, página 52, párrafo 1, encontramos así: en el siglo sexto, o sea, cerca del año 600, aunque es antes ahí, 538, entre el siglo
quinto y el sexto. Dice aquí en el libro, en el siglo sexto, el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, o sea, en Roma, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia romana. La iglesia romana. O sea, ahí fue en el año 538 cuando el Papa quedó definitivamente como cabeza de la iglesia católica apostólica romana. ¿Es lo mismo hoy? ¿O el Papa no es cabeza de la iglesia católica? Él es su jefe. Se hace lo que él dice. Y todo lo que los demás que lo siguen y que lo guían y que le ayudan en la iglesia determinan. Eso es lo que hace el resto de la cristiandad, hermano. Y escuche esto. El resto de la cristiandad católica, pero no solo el resto de la cristiandad católica. También, aún nuestra iglesia está siguiendo las directrices de Roma. Si usted no sabía. Hermano, acuérdense lo que acabamos de leer. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Ha cambiado el papado? ¿La ley de Dios? Bueno, no en el catecismo, perdón, no en la Biblia católica, pero en el catecismo sí. Cuando usted lee la Biblia católica, va a encontrar que la Biblia católica dice del día de reposo, ¿cómo dice? ¿Cómo dice del día de reposo? Sábado. Sábado, dice. Santificado mi sábado. Eso dice la Biblia católica. ¿Pero qué dice el catecismo? También ya hablé aquí de eso. Santificar la fiesta. Santificar las fiestas. ¿Cuáles fiestas? Las fiestas en honor a cualquiera de los santos que ellos han nombrado santos. Roma afirmó su poder ahí. La iglesia romana comenzó la supremacía. ¿Se recuerdan? ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo? Tiempos y medio tiempo. 3 años y medio proféticos, que son 1260 años. Y lo dice aquí bien claro. El paganismo había dejado el lugar al papado. O sea, acuérdense de eso. Fue una metamorfosis, una transformación. ¿Saben lo que es metamorfosis? Es un cambio, una transformación. Un gusano, después de ser un gusano, ¿qué es? ¿Se convierte en qué? Una mariposa. Un sapito nace con cola dentro del charco de agua, dentro del lago, ¿y qué termina haciendo? Bota la cola, se le cae la cola y sale caminando en 4 patas. Eso es metamorfosis. También Roma, la iglesia católica romana, apostólica romana, no era así. Iglesia católica apostólica romana era el imperio romano pagano que tenía una mezcla de cristianismo con, ¿qué cosa? Paganismo. Y por eso es que ahora en día la iglesia católica apostólica romana no deja ni ha dejado de ser pagana también, porque todas las fiestas que han transmitido a las demás iglesias son fiestas paganas, pues ella tiene una mezcla de tradiciones paganas y eso es lo que ha enseñado. Y donde ella infiltra, y cuando ella infiltra una iglesia o se mete dentro de una iglesia, la iglesia debe y tiene que adoptar esas cosas que vienen del paganismo. ¿San Valentín es cristiano? ¿Es cristiano San Valentín? ¿Tiene algo que ver con el cristianismo la fiesta de San Valentín? Esa es una. ¿Tiene algo que ver con el cristianismo la fiesta del 25 de diciembre? ¿Tiene algo que ver con el cristianismo? No, eso es paganismo. ¿Y quiénes lo han adoptado? Todas las iglesias. Entonces, no han dejado ni dejan de querer ser romanas, igual, romanas paganas con cristianismo
también dentro. Hermano, el paganismo había dejado el lugar al papado. El dragón dio a la bestia su poder y su trono. No lo digo yo. El dragón. Hermanos, el paganismo, Satanás trabajando a través del paganismo, dice que el dragón, el diablo, Apocalipsis 12, 9, dice que el dragón es el diablo, dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Eso está en Apocalipsis 13, verso 2. Entonces empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal predicha en las profecías de Daniel y en el Apocalipsis. Y ahí da la cita, Daniel 7:25 y Apocalipsis 13, 5 al 7. ¿Quieren leer lo que dice Apocalipsis 13? 5 al 7. ¿Quieren leerlo? Búsquenlo. Mira lo que dice ahí. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿Blasfemias? ¿Quién? ¿Quién dice blasfemias? ¿Quién dice blasfemias? El Papa de Roma dice blasfemias, porque él dice que él es Dios en la tierra. Y estamos escritos. No lo vamos a presentar ahorita porque es demasiado tiempo y demasiadas cosas que leer. Pero la Iglesia Apostólica, Católica Apostólica Romana asegura, sus líderes anteriores a los que están ahorita, o sea, los padres de la Iglesia, han dicho que el Papa es como Dios en la tierra. Y de paso hay una corona, ahora no la usan. ¿Usted ha visto al Papa con la corona real, con la corona del Papa? No, no aparece con la corona real. Aparece con un gorrito ahí en la cabeza, cubriéndose la calva. Pero hay ocasiones especiales que anda con... Pero si usted ve la corona papal, es una tiara de grande, que son 3 niveles, son 3 coronas en una. ¿Por qué? Y lo explican. Porque Él es Rey del cielo. Esa es blasfemia. Porque en el cielo solo hay un rey. Y en la tierra solo hay un rey. Y habrá un rey. Aunque hay reyes terrenales, sí. Pero la Biblia dice que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, Él dice que Él es Rey en el cielo. Esa es blasfemia. Por eso son 3 coronas en una. Él es Rey del cielo, de la tierra y del infierno. En unas versiones dice de las regiones más bajas, o sea, el infierno. Oiga, eso es lo que aseguraron y aseguran. Que el Papa romano, católico, apostólico romano, es Rey del cielo, eso es blasfemia. Rey de la tierra, tampoco, eso es mentira. Y Rey del infierno, bueno, sí, al infierno sí, porque allí va a ir a parar, si no se arrepiente. Allí va a reinar. Pero va a reinar junto con Satanás. Pero por corto tiempo, porque Satanás y todos sus secuaces van a ser convertidos en ceniza. Eso es lo que la profecía menciona, eso es lo que la Biblia dice. 13:5 también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, lo mismo, 3 años y medio, tiempos y medio tiempo que dice Daniel. 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Note. 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y qué interesante lo que dice después. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Los únicos que no adoran ni adorarán a la bestia, ¿quiénes serán? Los que estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Tú y yo, ¿queremos estar escritos ahí? ¿Estamos escritos ahí? Y si no estamos inscritos ahí en el libro de la vida todavía, por nuestras acciones, tenemos que cambiar nuestras acciones para que nuestro nombre pueda figurar ahí, en el libro de la vida. ¿Es importante eso o no? Sí. Por eso que tiene que haber un cambio en cada uno de nosotros. ¿Por qué?
porque el tiempo se acaba. El tiempo de la misericordia de Dios se termina. Hermano, la supremacía del Papa, de la Iglesia Católica Apostólica Romana, como la conocemos hoy, inició en el año 538 después de Cristo. Ya vimos que el año 321 fue donde se dio la primera enmienda dominical para guardar el día domingo. Hermano, eso no es nuevo. 100 años después, casi 100 años después, en el año 425, no está ahí, pero en el año 425 se volvió a ratificar la observancia del domingo. ¿Usted cree que esto es nuevo? No es nuevo. El papado ha actuado por cientos y cientos y cientos de años en la historia para poder dominar las mentes de las personas, y domina todavía hoy. A tal punto que ha dominado el liderazgo de la mayoría de iglesias y está dominando el liderazgo, casi lo está dominando todo por completo, el liderazgo de la iglesia adventista del séptimo día, y eso usted lo puede ver. No es que se lo cuenten ni que me lo cuenten. Por las noticias, por las cosas que están sucediendo, podemos ver por los actos de ellos un acercamiento, que vamos a ver más allá todavía, un acercamiento tan grande para trabajar unidos, los temas que yo estoy presentando en Dudley, católicos y protestantes trabajando unidos. ¿Para qué? Para la unificación, de que llegue un solo sistema de religión, guardando un solo día. ¿Cuál día? El domingo, que fue instaurado por ley, por Constantino en el año 321. Ratificado en el año 425 después de Cristo, pero comenzó en el 538 la supremacía de este poder. Acuérdense bien que Apocalipsis dice que recibirá una herida de muerte, o que recibió una herida de muerte ya también en el pasado, pero ahora se está sanando, o se ha sanado ya de la herida de muerte. Y ahora toda la tierra está maravillada siguiendo a ¿quién? A Francisco. Toda la tierra está siguiendo a Francisco. Hermanos, tenemos otro año. ¿Qué año fue ese? 1300. Los años 1300, alrededor de ahí. En el libro dice acá, en el siglo XIII, o sea, siglo XIII, 1300, se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado. ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó? Las más terribles de las maquinaciones del papado. Persiguió, mató a muchas personas en la Edad Media, en esos años, comenzando por los años 1300. ¿Cómo se llamó? Y todavía ahora hay museos donde exhiben las máquinas, los instrumentos de tortura que utilizaron para matar a los que llamaban ellos herejes. La Inquisición. ¿Sabe usted qué era la Inquisición o qué fue la Inquisición? ¿Y sabe usted qué será la Inquisición también en el futuro? Y le llaman santa. Sí, Santa Inquisición. O Santo Oficio. Sí, el oficio de matar personas. No es para que se alarme ni para que se asuste. Pero había máquinas para cortar la cabeza a las personas, separar la cabeza del cuerpo. ¿Cómo se llamaron esas máquinas? ¿Cómo se llaman? Guillotinas. ¿Y ustedes saben que en Perú hay un museo de guillotina? Donde están las máquinas de tortura, donde está la rueda también, donde despedazaban a los cristianos que no querían ser más católicos, sino que creían en la firme palabra de Dios dada en la Biblia. Sí. Pues ahí comenzó, en los años 1300 comenzó la maquinación más terrible y más injusta del papado, la Inquisición. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal, o sea, no solo el papa, todo el séquito de personas que le seguían, todos los que
trabajaban bajo las órdenes del Papa. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apunte de todos sus malvados decretos y escribía la historia de hechos por demás horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres. Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos. ¿No es eso lo que dice Apocalipsis? Que Babilonia se embriagó de la sangre de los santos. Usted le puede llamar santo oficio a una cosa de agarrar personas y decapitarlos, matarlos, poner una pira de leña, poner una estaca, un poste y amarrarlo ahí, prenderle fuego y quemarlo, como hicieron con Juan Hus y como hicieron con otros reformadores más, como hicieron con muchas personas, no solo con ellos, no solo con los reformadores, sino con muchos de aquellos que seguían las enseñanzas de los que habían sido católicos, habían estudiado como católicos, se habían graduado y que eran personas inteligentes, filósofos, doctores, y no solo eso, eran personas que creían en el sistema católico, pero cuando se dieron cuenta que el sistema católico estaba corrompido y se estaba corrompiendo aún más, ellos se apartaron y quisieron reformar la iglesia católica, porque ellos eran católicos. Se criaron y se educaron como católicos, sirviendo a la iglesia católica. Es el caso de algunos de los reformadores. Bueno, no de algunos, sino todos. El papado había llegado a ejercer su despotismo sobre el mundo. Reyes y emperadores acataban los decretos del pontífice romano. ¿Quiénes? Reyes y emperadores. Y si los reyes y si los emperadores estaban bajo las órdenes de Roma, ¿qué podía hacer el pueblo? ¿Qué podía hacer el pueblo? Obedecer. Ahora en día, hermano, nuestros líderes grandes en nuestra iglesia están obedeciendo los dictados de Roma. ¿Y qué va a hacer la iglesia? ¿Qué va a hacer la iglesia? Cállense, callarse. Y cualquiera que se levanta a denunciar y a decir, bórrenlo, sáquenlo, elimínenlo, vean qué hacen con él, pero sácalo de ahí. Y esa es la orden que traen a las iglesias cuando van a las reuniones nuestros grandes líderes. Y los más pequeños que tienen iglesias a su cargo vienen y ejecutan las órdenes de sus líderes más altos allá. Sí, porque la orden viene de otra parte. Y eso no es de extrañar. Hermano, eso está sucediendo hoy en día. Sucedió en el pasado. El destino de los hombres en este tiempo y para la eternidad parecía depender de su albedrío. Por centenares de años, la doctrina de Roma habían sido extensa e implícitamente recibidas. Sus ritos cumplidos con reverencia y observadas las fiestas por la generalidad. Su clero era colmado de honores y sostenido con liberalidad, o sea, se daba mucho dinero. Nunca desde entonces ha alcanzado Roma tan grande dignidad y magnificencia ni poder. ¿Qué pasaba con todas las pertenencias de esas personas que mataban? ¿A quién le quedaba? ¿A quién le quedaba todas las pertenencias de esas personas? A Roma. Por eso que Roma es y tiene, según cálculos, en unos libros de gente que investiga, más del 52% de la riqueza mundial pertenece a Roma. ¿Es pobre? Es pobre. Pero a Roma, el papado, ¿verdad? El papado. No estamos hablando del Imperio Romano. Ese terminó en el 476. Bueno, no terminó. Entendamos eso. Yo ya he dicho, hay un tema ahí que se llama metamorfosis de la bestia, el cambio, la transformación. Roma ha seguido, hermano. Si usted lee la profecía en la estatua, entienda esto. ¿De qué está hecho los pies de la estatua? ¿De qué estaba hecho? ¿Barro con qué? Con hierro y barro.
¿Por qué hierro y por qué barro? ¿A quién representa el barro? ¿Y a quién representa el hierro? Acuérdense que las piernas de hierro simbolizaban ¿a quién? Al Imperio Romano. ¿Terminó el hierro? ¿Desapareció el hierro? ¿En estatua? No, llega hasta los pies, hasta los dedos, porque dice que los dedos de los pies en parte era hierro y en parte barro cocido. Entonces Roma no ha muerto, no ha terminado. Simplemente lo que hizo fue una transformación. Una transformación. Por eso es que la iglesia, entendamos esto, el nombre oficial es Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Qué tiene que ver con Roma? Claro que sí tiene que ver. Porque es profecía. Y va a llegar hasta el tiempo del fin. Claro, en algunos de sus libros ya no dice romana, dice solo Iglesia Católica Apostólica, pero no dice romana. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta hoy en día y tiempo atrás de que los predicadores y muchas de las personas se han dado cuenta por qué es que recibió el nombre de romana. ¿Y el por qué? En profecía, la estatua es destruida con la venida de Cristo, pero aún allí cuando Jesús venga todavía existe ¿qué cosa? Barro mezclado ¿con qué? Con hierro. Mas el apogeo del papado fue la medianoche del mundo. ¿Cómo se lo llamó en ese tiempo? De los años 1300 hasta 1700 y tanto, casi los 1800. ¿Cómo fue llamado ese tiempo? ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿Cómo se le denomina en la historia? ¿La edad qué? Sí, la edad media. ¿O la edad qué? ¿Dijo alguien aquí? La edad oscura o el oscurantismo. ¿Por qué? Porque la Biblia fue suprimida y no se enseñaba y no se permitía que nadie leyera la Biblia. Hermano, por eso que les dije al principio, ¿cuántos tienen el libro del conflicto de los siglos? Muchas personas no entienden y no saben por qué debemos de leer y estudiar el libro del conflicto de los siglos. Lo tenemos, sí, algunos, pero agarrando polvo. Ahí está bien, téngalo ahí. Está guardado. Posiblemente algunos lo tengan hasta empaquetado con el plástico todavía que traía cuando lo compró. Hermano, no, es para leerlo. Miren el mío, ¿cómo está? Bueno, mire acá. Era nuevo. Sí, es para leerlo, es para estudiarlo y para marcarlo. Mas el apogeo del papado fue la medianoche del mundo. Historia del protestantismo, libro 1, capítulo 4. Las Sagradas Escrituras eran casi desconocidas, no solo de las gentes, sino de los mismos sacerdotes católicos. A semejanza de los antiguos fariseos, los caudillos papales aborrecían la luz que habría revelado sus pecados. Claro, no podían leer la palabra de Dios ni permitir que el pueblo la leyera. ¿Por qué? Porque tanto ellos como el pueblo se iba a dar cuenta de que algo andaba mal. Y por eso que los reformadores, cuando se dieron cuenta, ellos dijeron, no, esto no está bien. Tenemos que cambiar nosotros y tenemos que también tratar de que la iglesia cambie, los miembros de la iglesia cambien, y fue imposible. Por eso fueron perseguidos. Rechazada la ley de Dios, modelo de justicia, ejercieron poderío sin límites y practicaron desenfrenadamente los vicios. Prevalecieron el fraude, la avaricia, el libertinaje. Los hombres no retrocedieron ante ningún crimen que pudiese darles riqueza o posición. Los palacios de los papas y de los prelados eran teatro de los más viles excesos. Algunos de los pontífices reinantes se hicieron reos de crímenes tan horrorosos que los gobernantes civiles, note, la ley civil, tuvieron que procurar deponer a dichos dignatarios de la iglesia como monstruos demasiado viles para ser tolerados. La misma ley. La misma ley tuvo que actuar, la ley civil. Yo no sé si ustedes recuerdan las noticias de hace un año atrás o menos, creo, no sé. El líder de una de las iglesias grandes en México y en Centroamérica
líder, el líder grande, hijo del otro que ya murió y que fue el primero que fundó esa iglesia. ¿Qué es lo que hacía y qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que le encontraron en sus computadores? ¿Qué es lo que le encontraron en sus móviles? De todo. De todo. Todo lo que menciona aquí, eso le encontraron a ese líder. Hermanos, la condición era tal que las mismas autoridades tuvieron que deponer de los cargos en la iglesia católica, apostólica, romana a este tipo de personas. ¿Por qué? Porque eran tan malos. ¿Y por qué eran tan malos? En todo sentido, porque habían ignorado la palabra de Dios. Hermano, cuando tú y yo ignoramos la palabra de Dios y no hacemos caso de lo que Dios dice ahí que debemos de hacer y no debemos de hacer, suceden cosas en la iglesia que no deberían de suceder, la cual tiende a impedir de que nuestra iglesia y que nuestra fe avance como debería de avanzar. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones también, aunque sepamos lo que Dios demanda de nosotros, pide de nosotros no lo queremos hacer. ¿Por qué no lo queremos hacer? Porque no queremos hacerlo, pero lo sabemos algunas veces. Entonces, ¿cómo actuar nosotros hoy en día si queremos salvarnos? Tenemos que nosotros preguntar al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No fue lo que preguntó Pablo a Ananías? ¿No fue lo que le preguntó también Pablo a Jesús cuando escuchó la voz? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me dañas? ¿Por qué me maltratas? ¿Por qué me ofendes? ¿Por qué dices eso de mí? ¿Por qué estás actuando de esa manera? ¿Va a responder el Señor? Sí. El Señor te va a responder a ti y me va a responder a mí cómo actuar correctamente. ¿Para qué? Para que tu nombre y mi nombre permanezca. ¿A dónde? En el libro de la vida. Amén. Hermano, hay muchas fechas, hay muchos años ahí que vamos a ir descubriendo. Estamos 538 y llegamos a 1300, los años 1300, y después vamos a seguir avanzando más y más en la presentación de la profecía bíblica concerniente a esto que fue profecía en un tiempo, pero que ahora ya no es profecía. ¿Qué es ahora? ¿Qué es ahora? Historia. Ahora es historia. Luego, no sé, seguimos unos 5 minutos más y damos otra fecha. ¿Quieren la otra fecha? Amén. Si ustedes quieren, yo le quito el papel. Si no, no. El siglo XIV, los años 1400, ¿qué sucedió ahí? ¿Alguien me puede decir qué sucedió? ¿Alguien que haya leído el conflicto de los siglos? En los años 1400, ¿qué sucedió en el siglo XIV? La importancia de leer el conflicto de los siglos. Así que tienen que decirle al hermano David y todos los líderes: comprar conflicto de los siglos y repartir y leerlo, para que nos quede más claro y nos vaya ayudando la comprensión de estos temas, y también para poderle dar a las personas. Muchas personas necesitan conocer. En el siglo XIV salió en Inglaterra el lucero de la Reforma. ¿Quién fue? ¿Quién fue el primero que inició la Reforma protestante? No fue Martín Lutero. No fue Martín Lutero. Por eso que en el conflicto de los siglos, en esa página, en el capítulo 5, el lucero de la Reforma, usted va a encontrar este nombre. No es Lutero. ¿Quién fue? ¿Juan? No fue Juan Hus. Juan Hus. Sí, también ahí en el 1400, en los años 1400, también apareció Juan Hus. Pero no es ni fue Juan Hus el lucero de la Reforma. Sí fue un Juan, pero ¿cómo se llamó? Juan Wycliffe. Dice que fue el heraldo de la Reforma, no solo para Inglaterra, sino para toda la cristiandad. La gran protesta
que contra Roma, note, contra Roma, la Iglesia Católica Apostólica Romana, le fue dado lanzar, no iba a ser nunca acallada, porque inició la lucha que iba a dar por resultado la emancipación de los individuos, las iglesias y las naciones. ¿Quién? Juan Wycliffe. En Inglaterra. Ese es el lucero de la Reforma. Ese fue el primero de los que empezaron a tratar de reformar la iglesia, pero la iglesia no se iba a reformar. Es como que usted trate ahora en día de ir a nuestras iglesias, a cualquiera de nuestras iglesias, y usted le dice, mira, eso que están haciendo, ese programa que hicieron o esas cosas que están diciendo y haciendo, eso no es correcto y eso no es bíblico, eso tiene que ver con el paganismo, eso no está correcto hacerlo en la iglesia. Lo que le pueden decir es, ¿y qué vienes a hacer aquí? ¿Y con qué autoridad vienes tú a hablar aquí? ¿Quién te ha dicho que en esta iglesia mandas tú? Y como contestó una persona, aquí en esta iglesia mandamos nosotros, no ese predicador que vino. El predicador se dio cuenta de algunas cosas que estaban sucediendo y haciéndose mal en la iglesia, y el predicador llamó a uno, al jefe de diaconisas, y llamó a otra persona y habló con ellos secretamente, y les dijo lo malo que él estaba viendo en la iglesia, y cuando le dieron ese informe a una de los líderes, el líder contestó de esa manera. ¿Quién es él para que venga a decir lo que se tiene que hacer en esta iglesia? Aquí mandamos nosotros. ¿Está bien? ¿Mandan ustedes? Hermanos, ¿quién manda y quién debe de mandar? ¿Nosotros o quién? Dios. Amén. ¿A través de qué? Su palabra. Amén. No podemos nosotros nunca reformar la iglesia nuestra hoy en día. Nunca la podremos reformar. Por más que tú y yo tratemos de decirles, advertirles, no van a reformarse. Si aún nosotros mismos, estudiando la palabra de Dios, tú estudiando la palabra de Dios, tú conociendo esto que está aquí, te es difícil, se me es difícil reformar nuestras vidas, cuanto más a aquellos que están acostumbrados a escuchar errores semana tras semana y a practicar errores semana tras semana, mes tras mes, año tras año. ¿Ustedes creen que va a ser fácil sacarlos de ese camino? Difícil. Pero hay una cosa, como en la antigüedad, ahora en día también, siempre hay personas ahí que no están de acuerdo y que están ahí obligados. Obligados. ¿Y por qué digo obligados? Porque les han dicho que si se salen de ahí, se van a perder. Si te sales de la iglesia te pierdes. Eso es lo que Roma dice. Fuera de la iglesia católica apostólica romana no hay salvación. Entonces, ¿de dónde lo copió nuestra iglesia? ¿De dónde copió nuestra iglesia decirle a los hermanos que si se salen de nuestra iglesia, si se salen de nuestra organización, se van a perder? Hermano, de Roma. De Roma. Vamos a parar ahí. Ya vimos acá, en los años 1400, apareció el lucero de la Reforma, Juan Wycliffe. Y fue el primer hombre que empezó a tratar de reformar la iglesia, uno de los primeros, porque también acuérdese, ya aquí desde el año 321 en adelante, al principio también había gente que guardaba el sábado, pero había gente que guardaba el domingo. Y en ese tira y jale en el imperio romano, pagano, se dio el decreto de que debía de guardarse el domingo como día de reposo, el día del sol, ya lo leímos. Y después de eso, más adelante, las luchas, unos sí, otros no, pero ya se había dado el decreto ahí. Y en el 538 se sienta en el poder y se le da toda la autoridad ¿a quién? Al papado, para que el papado ahora pudiera encarcelar, perseguir y matar, como dice la profecía, a todo aquel que no obedeciera los dictados de Roma. Hermano, eso fue.
Pero no solo fue, también está a punto de suceder otra vez. Espero que cada uno de nosotros reflexionemos, entendamos y sigamos en el análisis del tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo se nos está agotando. El tiempo de gracia se termina. Hemos llegado ahí, vamos avanzando en los 3000 años de historia y nos quedamos ahí hasta los años 1400. Después de 1400 va a haber un chorro de números más, va a haber más fechas que vamos a analizar, vamos a estudiar siempre en el libro El conflicto de los siglos. Quedamos, el capítulo 5 fue donde extraímos parte de esto último, pero si usted tiene el libro, avance leyendo para que usted se vaya dando cuenta y vaya viendo más fechas aquí. Nos faltan muchas que poner todavía, hasta que lleguemos a nuestros días. Y no solo a nuestros días, sino hasta el mismo final de la historia de este mundo. Hermanos, que Dios les bendiga, es mi deseo ya pasado la mañana, esta tarde. Amén.